donde, bueno, ese ejercicio propone resolver algunas integrales, resolviendo el método por partes. Ustedes, bueno, la semana pasada con Natalia estuvieron trabajando con el método de sustitución, que son los ejercicios del punto 5, y bueno, nosotros hoy vamos a ver el método por partes, y vamos a ver también del ejercicio 7, que son integrales que se resuelven por descomposición en fracciones simples. Hay 4 casos para resolver integrales por ese método, y vamos a ver al menos el primer caso, porque hasta ahí es donde va a entrar el parcial. Así la semana que viene nos dedicamos a avanzar, o sea, a explicar los otros casos que no entrarían al parcial, y tenemos tiempo para que ustedes revisen los ejercicios, para ver si hay alguna duda, o hay que volver a hacer alguna integral, o quieren consultar. Por eso, bueno, hoy vamos a dar los 2 métodos, o sea, por partes, en primer lugar del ejercicio 6, y del ejercicio 7 vamos a trabajar con el primer caso de descomposición en fracciones simples. Y hasta ahí entraría al parcial. De la guía 5, entonces, que es esta que vamos a trabajar hoy, entraría hasta ahí, y de la guía 6, que es la guía de integral definida, entraría hasta el ejercicio 3 inclusive, que es el que estuvimos trabajando la semana pasada, que tiene que ver con el cálculo de una integral definida, o con la aplicación de propiedades para poder resolver también, o llegar al resultado de una integral definida. Bueno, vamos a empezar entonces, porque tenemos bastante para hacer hoy. Voy al pizarrón. Bueno, entonces, método de integración por partes. Este método de integración permite calcular la primitiva de una función que es el producto de 2 funciones. Por ejemplo, yo tengo la integral de u por el diferencial b. Estas van a ser 2 funciones. Según la regla, la integral de u por el diferencial b es igual a u por b menos la integral de b por du. Es decir, nosotros vamos a tener en nuestra integral, como les decía, una multiplicación. Uno de esos factores va a ser u, y el otro factor, junto con el diferencial x, lo voy a llamar diferencial b. Y luego, una vez que determinemos quién es u y quién es el diferencial b, aplicaremos esta fórmula para poder resolver la integral. Hay una sigla que me permite elegir, haciendo como un orden de prioridad de las diferentes funciones, quién es u. Para poder elegir quién es u, y el resto será el diferencial b, la sigla que utilizamos es ILPET. Este sería el ranking, ¿no? En primer lugar aparecen las funciones inversas, que se refiere a las funciones trigonométricas inversas, por ejemplo, el arcoseno, el arcocoseno, el arcotangente. A esas funciones se refiere esta sigla. La L es de función logarítmica. La P es de función polinómicas. La E es de función exponencial. Y la T es de función trigonométricas, seno, coseno y tangente. Entonces, por ejemplo, si yo en una integral tengo el producto, no sé, de una polinómica y una exponencial,
como en el ranking primero aparece la polinómica, la polinómica va a ser U, y la exponencial junto con el diferencial va a ser el diferencial B. Si tengo, por ejemplo, no sé, el producto de una irracional, que acá no aparece, con una logarítmica, por ejemplo, bueno, la logarítmica, que es la que aparece en esta lista, será U, y la irracional, que acá no aparece, será el diferencial B. Esta sigla me sirve para elegir U. Acá no se las puse. Y el resto será el diferencial B. Bueno, a ver, vamos a resolver un integral. Voy a empezar con una sencilla para poder explicarles el procedimiento y después haremos alguna un poquito más compleja. Por ejemplo, la B. Sería ejercicio 6B de la guía 5. Tenemos la integral de x por el seno de x diferencial x. Fíjense que esta función en primer lugar me doy cuenta que no se puede integrar por regla porque aparece una multiplicación, que no se puede resolver, no se puede trabajar, entonces por regla, no hay ninguna regla que me diga cómo integrar un producto. Por sustitución tampoco lo puedo hacer, porque para poder resolver una integral por sustitución, yo tengo que tomar una parte de esa función como u, y luego tengo que derivar para hallar el diferencial u, y bueno, esa derivada me tiene que quedar similar a la otra parte de la función. Yo si tomo como u x, su derivada es 1, no tiene nada que ver con esta función seno de x. Y si tomo como u seno de x, su derivada es coseno de x, no tiene nada que ver con esta polinómica. Entonces ahí me doy cuenta que esta función no se puede integrar ni por regla ni por sustitución, y es por eso que debo integrar por partes. Aparece una multiplicación como enuncia la regla, en este caso el producto de una función polinómica con una trigonométrica. Si me fijo acá en el orden de prioridad, primero aparece la polinómica, por eso voy a decir que x es u. Y el resto, la función seno de x junto con el diferencial b, perdón, junto con el diferencial x, va a ser el diferencial b. Una vez que determino quién es u y quién es el diferencial b, tengo que desarrollar este lado de la igualdad. Donde u lo tengo es x, b lo tengo que averiguar, lo que conozco es el diferencial b. Con ese dato tengo que averiguar quién es b. Y el diferencial u tampoco está acá, pero con el dato de quién es u voy a poder hallar el diferencial u. Entonces primero voy a averiguar quién es de u y quién es b para después reemplazar en esa fórmula. Si yo digo que u es x, para hallar el diferencial u lo que tengo que hacer es derivar, parecido a lo que hacían en el método de sustitución. Digo, la derivada de u, el diferencial u, es igual, la derivada de x es 1, por el diferencial x, que lo ponemos o no es lo mismo. Lo que resulta es que el diferencial u es igual al diferencial x. O sea que para hallar el diferencial u lo que hice fue derivar. Y si conozco el diferencial b, que dije que era seno de x por el diferencial x, así como acá, fíjense, tenía u, para hallar el diferencial u, derivamos. Acá conozco el diferencial b, para hallar b tengo que hacer el proceso inverso, es decir, tengo que integrar. B va a ser la integral del seno de x diferencial x. Acá lo que hago es integro. Cuando hallamos b, esta integral que planteamos para hallar b,
puede ser una integral que se resuelva por regla, por sustitución, e incluso hasta por partes nuevamente. Por eso ahí es la complejidad de cada ejercicio. En este caso, la integral del seno de x es una integral que se resuelve por regla, la integral del seno es menos coseno. Bueno, ahora sí que tengo los datos, ya voy a poder plantear el segundo miembro, la parte derecha de esta igualdad. Digo, u por b. U para nosotros es x, y b es menos coseno de x. Menos la integral de b, que es menos coseno de x, por el diferencial u, que es igual al diferencial x. Bueno, si ustedes se fijan en esta fórmula que nosotros que enunciamos para poder aplicar el método por partes, esta fórmula tiene dos términos. El primer término ya es parte de la primitiva, y lo que hay que resolver es lo que está del signo menos en adelante, es decir, esa integral. Así la voy a acomodar un poquito, acá vamos a trabajar un poquito con los signos, y me va a quedar que la integral de x por seno de x diferencial x es igual. Bueno, acá queda más por menos es menos x por coseno de x. Acá menos por menos es más la integral del coseno de x. Y acá también, cuando aplico la fórmula del método por partes, siempre me va a quedar un término que voy a tener que resolver, una integral, y esa integral puede ser que se resuelva también por regla, por sustitución, e incluso por partes nuevamente. En este caso, la integral que me queda por resolver, que es la del coseno de x, es una integral que se resuelve por regla. Entonces directamente digo que la integral de x por el seno de x diferencial x es igual a menos x por coseno de x más la primitiva del coseno de x por regla es seno de x. Y le agregamos la constante. Esta sería entonces la primitiva de la función. Si yo derivo esa función, obtengo la original, ¿no? X por el seno de x. Eso es algo conceptual, ¿no? Que tiene que ver con la relación entre la primitiva y la función que tengo dentro del integrando. Lo que quiero decir es que se puede verificar. Bueno, bien. Ese es el procedimiento. Profe, Sí. en la fórmula de arriba que pusiste, después del diferencial B es un igual. ¿Sí? Ah, está bien. Está bien, está bien. Entendí. Sí, es igual. Profe, la primitiva sería la segunda parte de la fórmula, ponele, después del... La primitiva es todo esto, en este caso. Claro, pero en la fórmula digo, o no tiene nada que ver. Y no, en la fórmula, como les decía, cuando aplicamos la fórmula, o sea, lo que voy a resolver es lo que tengo a la derecha del igual. El primer término ya es parte de la primitiva, fíjense que yo lo arrastré todo el ejercicio, solamente lo copié, y acá hay que resolver esta integral para poder llegar a la primitiva final, digamos. La fórmula tiene dos partes. El primer término ya es parte de la primitiva. Y el segundo término hay que resolverlo. Una vez que uno resuelve esa integral del segundo término, como acá, ahí sí encuentro la primitiva. O sea, el resultado de esta integral. Bueno, a ver, vamos a hacer otro.
Voy a tratar de ir respetando el orden de prioridad, de dificultad, quise decir. A ver, por ejemplo... A ver, L. T por el logaritmo natural de T. El ejercicio 6e dice la integral de T por el logaritmo natural de T diferencial T. Bueno, en este caso tengo el producto de una polinómica, que sería T, y una logarítmica, logaritmo natural de T. Si miro el orden de prioridad... Sí. Sería U, la logarítmica. Claro, está primero. O sea que U sería logaritmo natural de T. Y todo lo que resta, o sea, T junto al diferencial, sería el diferencial B. Entonces digo, bueno, U es el logaritmo natural de T. El diferencial U, derivo. La derivada del logaritmo natural de T sería 1 sobre T por el diferencial T. Eso por un lado. Por otro lado dije que el diferencial B era T por el diferencial T. Y B va a ser la integral de T por el diferencial T. Bueno, y la integral de T, por regla, es T cuadrado sobre 2. Bueno, una vez que tengo todos los datos, usando esta fórmula, el lado derecho de la fórmula, porque el lado izquierdo es lo que me da el ejercicio, la consigna, empleo el método. Entonces digo U por B. U es logaritmo natural de T. Por B, que es T cuadrado sobre 2. Menos la integral de B, que es T cuadrado sobre 2, por el diferencial U, que es 1 sobre T diferencial T. Entonces, tengo que fijarme ahora cómo voy a resolver esta integral, una vez que reemplacé los datos de la fórmula. Acá para poder resolver esta integral la vamos a tener que trabajar un poquito a la función. Podríamos sacar, por ejemplo, el 1/2 fuera de la integral, y podemos también simplificar las t, o sea, esta con una de acá del numerador. Entonces, escribiéndola de esa forma, me quedaría, bueno, esto igual, me queda logaritmo natural de t por t cuadrado sobre 2, menos, saco el 1/2, y como simplifiqué t cuadrado con t, me queda solamente para integrar t.
con respecto a esa variable. Y bueno, esto sí, ¿no? Esta integral ya la hicimos por ahí, cuando calculamos b, la integral de t se resuelve de manera inmediata, entonces me queda todo esto igual, menos 1/2 por la primitiva de t a la primera, es t cuadrado sobre 2, más la constante. Donde si la quieren escribir una vez más, acá lo que se podría hacer sería multiplicar los coeficientes, por eso me quedaría menos 1/4 de t cuadrado más la constante. Y esta sería entonces la primitiva. Por supuesto que también se puede hacer con máxima, como vimos la semana pasada. Bueno, hay una integral que también está en este ejercicio, que es la f, donde hay que integrar el logaritmo natural de x. Si ustedes revisan todas las reglas de integración que enunciamos y con las que hemos trabajado, no hay ninguna regla que nos diga cómo integrar el logaritmo natural de x. Es porque esa función, para poder integrarla, hay que hacerlo por el método de integración por partes. Vamos a ver cómo sería. El f entonces, que es la integral del logaritmo natural de x por el diferencial x. Esa función, que es una función estándar, que ya hemos trabajado, hemos graficado, hemos calculado su derivada, sus asíntotas, su crecimiento, su decrecimiento. Bueno, esa función, para poder integrarla, es decir, para poder hallar su primitiva, hay que calcular la integral aplicando el método por partes. Entonces, acá tengo el producto del logaritmo natural de x por el diferencial x. Esta función, logaritmo natural de x, va a ser u, y el diferencial x, que es lo que resta, solito, va a ser el diferencial b. Entonces, digo que u es logaritmo natural de x. Entonces, de u, derivo, la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x por el diferencial x. Eso por un lado. A ver que no leí lo que dije. Sí, la primera. Ahora hago uno y les vuelvo a mostrar cómo se hace con Max. Ahora con este les muestro. Bueno, el diferencial b es igual al diferencial x, y b va a ser la integral de 1 por el diferencial x. Y bueno, si integro, b es igual a x. Ahora que tengo todos los datos,
aplico la fórmula. U por B. U es logaritmo natural de X por B, que es X. Menos la integral de B, que es X, por el diferencial U, que es 1 sobre X diferencial X. Si miro lo que queda luego de la integral, o sea, en el integrando, también hay un producto, es parecido al que hicimos anteriormente. Para poder resolver ese integral voy a tener que simplificar, en este caso las X, y entonces me va a quedar logaritmo natural de X por X, menos, simplificamos, y nos queda la integral de 1 por el diferencial X. Que bueno, también es una integral que se resuelve por regla, por eso la primitiva es logaritmo natural de X por X, menos la primitiva de 1 es una X, más la constante. Bueno, a ver, les muestro un poquito, les muestro máxima, ténganme paciencia que lo voy a... Tengo que abrir. Okay. Bueno, a ver, les comparto la pantalla. Bueno, para integrar con máxima, sí, lo que hacíamos era ir a la opción de análisis, integrar, la primera opción, y ahí ingreso la función, que en este caso es logaritmo natural, que en máxima es log, si no me equivoco, a ver, vamos a probar, creo que sí. Quiero integrar con respecto a X, y nada más. No, si fuese otra letra, como la que hicimos antes, que era T, tiene que cambiar la X por T, y si fuese una definida, como las que vimos la semana pasada, se selecciona esta opción y se ponen los extremos. Pero bueno, en este caso es una integral indefinida, así que lo dejamos así. Y ahí está. X por el logaritmo natural de X menos X. Recuerden que máxima, el defecto que tiene es que no escribe la constante, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta si fuese un ejercicio donde tengo que hallar, por ejemplo, la solución particular de esa primitiva, no me tengo que olvidar el valor de C, para después poder reemplazar y poder encontrarlo. Solamente eso. A ver, seguimos. Voy a hacer el D y después vamos a hacer el C. Ah, lo habían escrito, sí, no da la constante. El C. El D dije primero, x cuadrado por e a la x. X cuadrado por e a la x. La integral de x cuadrado por e a la x diferencial x.
Bueno, acá tenemos en esta integral el producto de una polinómica con una exponencial. Si nos fijamos en la sigla, en el orden de prioridad, primero aparece la polinómica. Entonces u va a ser x al cuadrado. Y el resto, e a la x junto con el diferencial, va a ser el diferencial b. Bueno, entonces, si u es x cuadrado, el diferencial u es igual a 2x, derivo, por el diferencial x. Si el diferencial b es e a la x, por el diferencial x, entonces b es la integral de e a la x por el diferencial x. Y bueno, la integral de e a la x es la misma función. Bueno, una vez que conozco todos los elementos, aplico la fórmula. U por b. U es x cuadrado por b, que es e a la x. Menos la integral de b, que es e a la x, por du, que es 2x diferencial x. Bueno, acá fíjense que si miro dentro del integrando, me vuelve a quedar un producto de una exponencial con una polinómica, solo que a diferencia del comienzo, lo que hicimos fue bajarle el grado a la polinómica. Primero era de grado 2, ahora lo que me queda es una polinómica de grado 1. Pero bueno, de todas formas, en el integrando queda un producto de dos funciones diferentes, ¿no? Entonces eso quiere decir que tengo que volver a aplicar el método por partes, donde ahora u va a ser 2x, el polinomio, y el diferencial b va a ser, como en el anterior, e a la x por el diferencial x. Vuelvo a aplicar el método por partes. ¿Cómo voy a hacer? Voy a copiar toda esta primera parte igual, que es la primitiva, ya es parte de la primitiva, menos, y a partir de acá voy a volver a enunciar la fórmula. U por b menos la integral de b por du. Estoy aplicando la fórmula del método por partes para resolver esta integral del segundo término. Bueno, entonces, lo único que va a cambiar va a ser acá. U ahora no es x cuadrado, u ahora es 2x. Y entonces el diferencial u es 2 por el diferencial x. db nuevamente es e a la x diferencial x, entonces b es e a la x. Esta parte es igual, porque db es la misma función. Entonces, este primer término lo copio igual, sería x cuadrado por e a la x. Menos, y a partir de acá voy a abrir un corchete, o un paréntesis, como quieran, y voy a aplicar nuevamente la fórmula del método por partes para resolver esta integral. Voy a escribir primero u por b. U es 2x y b es e a la x. Menos la integral de b, que es e a la x,
por du, que es 2 por el diferencial x. Este primer término es el primer término de la primera vez que aplicamos el método por partes, ya es primitiva. Este término también ya es parte de la primitiva, y es el primer término de la segunda vez que aplicamos el método por partes. Y lo que nos queda por resolver es esta integral, que es inmediata, porque fíjense que si sacamos el 2, nos queda para integrar la función e a la x, que se integra por regla. Lo que voy a hacer es sacar el 2 y vamos a distribuir este menos, así eliminamos el corchete. Entonces nos queda x cuadrado por e a la x menos 2x por e a la x. Acá me va a quedar menos por menos, que es más. Saco el 2. Y me queda la integral de a la x por el diferencial x. Y ahí ya puedo integrar. Aplico, simplemente integro por regla. Tenemos x cuadrado por e a la x menos 2x por e a la x más 2, la primitiva de e a la x es la misma función. Y le agregamos la constante. Se puede dejar así, no sé cómo estará en la solución, pero si no también se puede sacar factor común. Fíjense que en todos los términos se repite e a la x. Si saco factor común e a la x, me queda x cuadrado menos 2x más 2. De las dos maneras es correcto. Bueno, ¿hay una posibilidad que sí. se pueda sacar factor común con máxima? Sí, se puede, una vez que te da les muestro si quieren. Una vez que tenés el resultado, lo seleccionás y pones factorizar y debería. A ver. Igual casi siempre cuando derivás y eso te la tiran la mínima expresión. Sí, generalmente sí. Y si no, pueden hacer lo contrario, expandirlo para comparar con lo que tienen No, ustedes. porque nunca lo probé con máxima, siempre lo hacía manualmente y bueno, para ver cómo queda. Bueno, nos fijamos. La función es x cuadrado por e a la x. E se pone por ciento e elevado a la x. Sí, ya lo da. Lo da factorizado, y si no, como les decía, lo pueden seleccionar y pueden ir a simplificar, expandir expresión. Y ahí lo da como nos había dado al principio, ¿no? X cuadrado por e a la x, menos 2x por e a la x, más 2e a la x. Porque si ustedes integran y les da así, por ahí piensan que está mal, entonces pueden hacer el proceso inverso, expandir la expresión y que quede el e a la x distribuido en cada término. Bien, bueno. Vamos a hacer Profe. el C. Sí. ¿Con qué botón pones para hacer por ejemplo, x a la 2? ¿Con qué botón lo haces? El botón es, el comando es como un piquito, es como el de la calculadora. Y si no, se puede poner también dos asteriscos, o sea, como la multiplicación, dos asteriscos Sí. seguidos. Sí, también. El comando es parecido a este, al piquito como el de la calculadora, que yo lo tengo Sí, acá en la sí. tecla del Enter.
y lo activo con el Alt GR. Ah, sí, este. sí, yo lo encontré. Yo lo encontré, gracias. Con ese, porque el doble asterisco te sirve si es al cuadrado, si es al cubo, no. Lo que dijo tu compañera. Ah, no sabía. Mm. Bueno, si es, viste, depende de la computadora, yo lo tengo ahí, a la izquierda del enter, sí, al lado de la ñ, tal cual. Bueno, vamos a hacer ahora, les había dicho el C. El C. Era la X, no sé. Bueno, a ver. Bueno, necesito todo el pizarrón porque esta integral es más extensa, así que voy a borrar todo. Esto también. Perdón, ¿el C vamos a hacer ahora? Sí, el C. Listo. Que es la integral de e a la x por coseno de x. Estoy estableciendo el lugar. Ahí está. Bueno, en esta integral tenemos el producto de una exponencial con una trigonométrica. En el orden de prioridad, primero está la exponencial y después está la trigonométrica. Entonces voy a tomar como u la exponencial, e a la x. Y la trigonométrica, junto al diferencial x, va a ser el diferencial b. Bueno, entonces, si u es e a la x, aquí creo que ya lo ven, lo vemos abajo. Si u es e a la x, el diferencial u es e a la x por el diferencial x. Si db es coseno de x, diferencial x, entonces b, que es la integral del coseno de x, es seno de x. Perdón. Bueno, se aplica... Sí, perdón. No. Ahí no tendríamos que poner alguna constante o la ponemos todas al final. Se pone al final, en el método por partes, cuando vos callás quién es b, no pones la constante, porque si vos acá le pones más una constante y después la sumás con la que queda al final la suma de dos constantes te da una constante. Listo. Como Gracias. b no va, porque viste cuando vos planteas la integral, te queda u por b menos la integral de b por du, entonces acá aparecería otra constante más que después cuando la sumás, Claro, te queda claro. una sola. Listo. Gracias. De nada. Bueno, entonces, la fórmula es u por b. U es e a la x por b, que es seno de x. Menos la integral de b, que es seno de x, por du, que es e a la x diferencial x. Va a quedar una situación similar adentro de la Claro. ¿Y derivada. no? No se puede. Me vuelve a quedar el producto de una exponencial con una trigonométrica. Y si lo volvés a aplicar, te va a quedar lo mismo. No, va a ser siempre lo Claro. mismo. Por eso se llaman integrales cíclicas.
Porque una vez que se aplica 2 veces el método por partes, se vuelve a obtener la misma integral que teníamos al principio, que va a ser e a la x coseno de x, y ahí, bueno, se frena con el método de integración, se empieza a trabajar con un pasaje de términos para poder despejar la integral y poder hallar la primitiva. Se llaman integrales cíclicas porque luego de 2 veces de aplicar el método por partes, repite el mismo ciclo, el mismo comportamiento, vuelvo a la misma función original. No sé si las habían escuchado nombrar alguna vez, pero bueno, No, estas yo no. son, claro, se llaman así, cíclicas, porque repite el mismo comportamiento una vez que uno, o sea, si nosotros seguiríamos aplicando el método por partes, lo puedo aplicar infinitas veces, porque voy a ir jugando siempre entre seno e a la x, coseno e a la x, seno, y así. Entonces, bueno, se aplica 2 veces, que es lo que vamos a hacer, obtengo la integral que tenía al comienzo, y ahí, bueno, freno, y trabajo con un pasaje de términos para poder despejar la integral y encontrar entonces la primitiva. Entonces, esta fue la primera vez que aplicamos el método. Ahora vamos a aplicar de nuevo, considerando, bueno, u va a seguir siendo la exponencial, esa parte es igual. Lo que cambia es que ahora el diferencial b es el seno de x, junto al diferencial. Entonces, u es lo mismo que tengo arriba, lo copio para tenerlo más a mano. Du es e a la x por el diferencial x. Eso por un lado. Por otro lado, el diferencial b ahora es el seno de x. Y b, que es la integral del seno de x, es menos coseno de x, por regla, ¿no? Entonces, parecido al que hicimos hoy, voy a copiar todo lo mismo hasta el menos, y ahí aplico nuevamente el método por partes, mirando acá los datos del punto 2. Bueno, entonces, esto lo voy a copiar, este miembro lo voy a copiar porque lo voy a necesitar después para el pasaje de términos, por eso lo arrastro. La integral de e a la x por coseno de x, diferencial x, es igual. Este término tal cual, ya es parte de la primitiva, menos, y acá volvemos a aplicar el método por partes, mirando los datos del segundo punto, que sería u por b. O sea, e a la x por menos coseno de x. El menos lo pongo acá adelante. Menos la integral de b por du. B es menos coseno de x, bueno, cerquita, por du, que es e a la x diferencial x. Ven que nos vuelve a quedar, como decíamos, la misma integral del comienzo. Lo que vamos a hacer antes de hacer el pasaje de términos, ya acá me freno, no sigo aplicando el método, porque como les digo, podría seguir y continuar infinitamente y no llegaría nunca a ningún resultado. Entonces, cuando veo que tengo la misma función que tenía al comienzo en el integrando, ahí freno con el método y empiezo a hacer un pasaje de términos. Antes de hacer el pasaje de términos vamos a acomodar un poquito los signos. Así sacamos el corchete. Sería e a la x por el seno de x. Acá me queda menos por menos más e a la x por el coseno de x. Y acá me queda menos por menos más por menos menos. La integral del coseno de x por e a la x diferencial x.
Entonces, lo que voy a hacer ahora es agrupar estas dos integrales que son iguales. Las voy a agrupar, esta la voy a pasar a la izquierda del igual. Hago el pasaje de términos, como está negativo, ese término pasa positivo. Por eso me queda la integral de a la x por coseno de x, más lo mismo, la integral de a la x por coseno de x, que es igual a e a la x por el seno de x, más e a la x por coseno de x. Si sumo estas dos integrales que son iguales, me queda 2 veces la integral de e a la x por coseno de x diferencial x. Acá a la derecha, si quieren, seguramente debe estar así en la solución, podemos sacar factor común e a la x. Y para terminar y poder hallar la primitiva, lo único que restaría es despejar esta integral pasando este 2, dividiendo hacia el otro lado. Entonces, la integral de e a la x por coseno de x diferencial x es igual a e a la x por el seno de x más coseno de x sobre 2, o por 1/2, como quieran. Y le agregamos la constante. Esta sería entonces la primitiva. Un tipo de integrales cíclicas son estas, cuando aparece el producto de una exponencial con una trigonométrica. Si yo veo una integral que contiene el producto de una función exponencial con una trigonométrica, coseno o seno, ahí ya estoy en presencia de una integral cíclica. Va a pasar esto. Voy a aplicar 2 veces el método por partes y voy a obtener la integral que tenía al comienzo. Son las más complejas. Bueno, yo creo que con esto que hicimos hoy van a poder ustedes terminar las que quedan del 6. Traté de hacer una de cada tipo para orientarlos, para que ustedes después puedan continuar. Así, la idea, pensamos ayer con Natalia, tratar de dar hoy también el primer caso de fracciones simples, no lo queríamos dar la semana que viene, para que no quede tan cerquita el parcial, y por ahí dedicarnos la semana que viene a atender consultas, o si no hay consultas avanzamos, pero bueno, ya nos quedamos tranquilas que dimos todo lo que entra al parcial una semana antes, ¿no? Estoy leyendo lo del... Sí, a veces las computadoras vienen, no sé, armadas, mal armadas, o no coincide el botón con el comando. Me ha pasado en las computadoras de la escuela, las que mandaban de Conectar Igualdad, que el piquito estaba ahí al lado del enter, pero yo apretaba ahí y no aparecía, y por ahí, no sé, estaba donde estaba el 0, o el signo de interrogación. Eso también, a veces cada computadora, yo me lo había marcado, me acuerdo, con liquid paper arriba de la tecla para acordarme de dónde era. Hay que Miedo por encontrarlo. tener la netbook me pasa también. La duda. Sí, no sé si vienen mal armadas o qué, cómo es el tema. No sé, por ahí cuando apretás, cuando estás apretando, cuando usas mucho capaz que el Alt o alguno de esos controles especiales, se te cambia algo. Desconfiguras algo. Claro. Sí, claro, puede ser. Sí. Después hay otro profe
que lo tenía, como renegaba tanto, lo tenía en un Word, entonces lo copiaba y lo pegaba. Tenía el comando en un Word y lo copiaba y lo pegaba, pero es un laburo bárbaro. Creo que el comando también es Alt 94. Si pones Alt 94 creo que se escribe. Eso nunca, a ver, lo voy a anotar, después lo voy a probar. No Yo porque sabía. lo hago en la computadora, porque no tengo... Va a estar la tecla, pero no te No deja hacer. sale. Claro, Claro. lo voy a probar después. No sabía. Y cuando tenés teclado en inglés también. Cuando tenés que hacer letras con acento y eso no te... A menos de que lo pongas en configuración y lo pongas en idioma Claro. español, Claro, pero bueno, sí, sí. no te va a coincidir nunca. Sí. No, somos expertos ahora, ¿vieron? Esa es la parte de la positiva de la virtualidad. Y hay que aprender, si no... Sí, sí, a la fuerza, no queda otra. Bueno, muy bien. Vamos al ejercicio 7, así les explico el primer caso, les indico cuáles son las que se pueden hacer. Y no es difícil, pero lleva muchos pasos. Bueno, el método de integración por descomposición en fracciones simples se utiliza para integrar funciones racionales, es decir, cociente de dos polinomios. Si yo tengo para integrar una función racional, que no la puedo hacer por regla, porque no puedo distribuir el denominador, por ejemplo, si yo tengo esta función para integrar, no sé, 3x² más 5x dividido x. Esta es una función racional, pero si yo distribuyo el denominador, esperen que me viene muy arriba, no sé si ven. Queda la suma de... Si yo distribuyo el denominador acá, se puede integrar por regla, porque yo puedo escribir la integral de 3x² sobre x, más 5x sobre x, simplifico, y me queda una integral que se resuelve por regla. Me queda la integral de 3x más 5. Si tengo, por ejemplo, la integral de, hemos hecho alguna, creo que había una que era x² sobre x³ más 1, también es una función racional. Esta integral se resuelve por sustitución, se toma como u x³, y si la derivo, su derivada me queda 3x², que me va a permitir después simplificar este x² y poder integrar por sustitución. A ver, si yo hago la sustitución me queda x² sobre u por el diferencial de x, que bueno, si despejo de acá, me queda que es du sobre 3x², entonces ahí simplifico, y me queda para integrar 1/3, saco el 1/3, de 1 sobre u por du. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tengo para integrar la función 3x más 1 sobre x² más 2? También es una función racional. Acá no puedo distribuir el denominador porque tengo una suma, no sirve de nada porque no voy a poder cancelar, tengo una suma en el denominador. Si quisiera hacer sustitución, debería tomar, según el razonamiento que llevamos siempre, el polinomio de mayor grado, que sería x² más 2. Y si lo derivo, me da 2x. Y si lo despejo, me queda du sobre 2x. Entonces, cuando hago la sustitución, me queda 3x más 1
sobre u por du sobre 2x. Y acá no puedo simplificar. Entonces me encuentro con que me queda una integral en función de dos variables, de u y de x. Entonces acá me doy cuenta que esta integral, que es de una función racional, no se puede integrar por sustitución, y tampoco por regla. Entonces hay que integrarla por el método de descomposición en fracciones simples, que es lo que vamos a ver ahora. Pero bueno, para que sepan cuándo se puede emplear, ustedes si tienen que integrar una función racional, primero fíjense que si se puede hacer por regla. Si no se puede hacer por regla, fíjense si se puede hacer por sustitución. Y ya si no se puede hacer por sustitución, porque se encuentran con una situación similar a esta, donde quedan las dos variables, y bueno, ahí habrá que hacerlo por descomposición en fracciones simples. Bueno, entonces, método de descomposición en fracciones simples. Bueno, los casos, son 4 casos, como les decía, y los casos se diferencian unos de otros teniendo en cuenta las raíces del denominador. Yo tengo una función racional y se clasifican los casos de acuerdo a las raíces del denominador. El primer caso, que es el más sencillo, es cuando tenemos raíces reales, simples, en el denominador. A ver, por ejemplo. Por ejemplo, el ejercicio A, el 7A. ¿Qué tenemos? La integral de 7x menos 1 sobre x cuadrado menos x menos 6. Es una función racional, no se puede integrar por regla, ni tampoco por sustitución, porque la derivada del denominador no coincide con el numerador. Y como tiene, los casos se clasifican, como les decía, de acuerdo al tipo de raíces que tiene el denominador, lo primero que tendríamos que averiguar es cuáles son las raíces de este polinomio. X cuadrado menos x menos 6. Las raíces las puedo calcular aplicando la resolvente, factorizando con máxima, usando la calculadora científica. Lo importante es saber para qué valores de x ese polinomio se anula. Yo lo voy a hacer con la calculadora. A vale 1, B vale menos 1 y C vale menos 6. Y las raíces son 3 y menos 2. ¿Qué? ¿Cómo? Bueno. Ah. Hey. El micrófono, Ya, chicos. entonces la tengo acá. Se escucha una conversación que creo que no es de la clase. Entonces, las raíces son 3 y menos 2. Por eso, si yo escribo este polinomio en forma factorizada, me va a quedar x menos 3 por x más 2. Las raíces, repito, son 3 y menos 2. Fíjense que son dos raíces reales, porque 3 y menos 2 son números reales, y se dice que son simples por el grado de multiplicidad. Estas son dos raíces de multiplicidad 1. Por eso es una raíz real, son raíces reales y simples. Profe, entonces abajo, ¿qué hizo? ¿Bhaskara? Bhaskara dice sí, o con máxima, como quieran. Voy a anotar acá. Una raíz es 3
y la otra raíz es menos 2. Y son reales y simples, porque tienen multiplicidad 1. Bueno, una vez que factorizo el denominador, que identifico cuáles son las raíces, lo que se hace es descomponer esta integral en la suma de dos fracciones simples. ¿Qué quiero decir? Estoy pensando cómo voy a usar el pizarrón. Bueno, sigo para acá. Voy a decir que esto es igual a la suma de A, que va a ser un número que vamos a tener que averiguar, sobre x menos 3, más B, que va a ser otro número, sobre x más 2. Lo que hago es descomponer esa función en la suma de dos fracciones simples, donde los denominadores son los factores, ¿no?, del polinomio del denominador. Bueno, entonces, yo estoy diciendo acá, yo acá puse un igual. Estoy diciendo que este integrando es igual a este. Entonces, lo que voy a hacer es trabajar con esa igualdad para averiguar cuánto vale A y cuánto vale B, que van a ser números constantes. Entonces, en un cálculo auxiliar, que yo lo voy a hacer acá abajo y después lo voy a borrar, vamos a plantear la igualdad de estas dos funciones, o estos dos integrandos. Voy a decir que 7x menos 1 sobre x menos 2 por x más, sobre x menos 3 por x más 2 es igual a la suma de estas dos fracciones. Planteo la igualdad para hallar el valor de A y de B. Bueno, para poder comparar y trabajar con esta igualdad, necesitaría que esta suma se convierta en una fracción. ¿Por qué? Porque dos fracciones van a ser iguales si sus numeradores son iguales y sus denominadores también. Si yo quiero hacer la suma de estas dos fracciones, el común denominador sería el producto entre estos dos polinomios. O sea que me quedaría que 7x menos 1 sobre x menos 3 por x más 2 es igual, y acá común denominador, el producto entre ambos. Entonces digo, este denominador dividido x menos 3, lo que me va a quedar va a ser x más 2 por a. Más este denominador dividido x más 2, lo que me va a quedar va a ser x menos 3 por b. Entonces, fíjense que cuando hacemos la suma, los denominadores resultan iguales. Entonces, para que estas dos fracciones sean iguales, basta con que los numeradores también sean iguales. O sea, esto yo lo puedo simplificar, cancelar, sigo acá, y trabajo con la igualdad de que 7x menos 1 tiene que ser igual a a por x más 2 más b por x menos 3. Entonces, ahora una vez que planteo esta igualdad,
para hallar los valores de A y de B, le voy a designar a X valores para armar un sistema, si yo le doy a la X un valor, reemplazo en la igualdad, me va a quedar en función de A y de B. Entonces, para que sean más fáciles las cuentas, lo que conviene es reemplazar la X por las raíces, por 3 y por menos 2. Entonces digo, si X es igual a 3, reemplazando en esta igualdad, me queda 7 por 3, que es 21, menos 1, que es 20, igual 3 más 2, 5 por A, y acá 3 menos 3, 0, o sea que B se anula. Entonces, si reemplazo la X por 3 en esta igualdad, me queda que 20 es igual a 5A. Y acá es fácil sacar, entonces, que A vale 4, porque paso el 5 dividiendo. 20 dividido 5, que me da 4. Ahora voy a hacer lo mismo, pero voy a reemplazar la X por la otra raíz, que era menos 2. Si X vale menos 2, reemplazo acá, me queda 7 por menos 2, que es menos 14, menos 1, que es menos 15, es igual, menos 2 más 2, que es 0, por A, o sea que A se anula, y menos 2 menos 3 es menos 5, B. Si despejo B, me queda que es igual a 3, porque hago menos 15 dividido menos 5. Todo esto que hicimos, plantear esta igualdad, sumar las fracciones, reemplazar por las raíces, fue todo para poder hallar cuánto vale A y cuánto vale B, poder reemplazar en esta integral y luego resolverlo. A es 4 y B es 3. Bueno, entonces ahora sigo acá. Entonces, reemplazo A por 4, me va a quedar la integral de la integral de 4 sobre X menos 3, más B, que es 3, sobre X más 2. ¿Por qué hacemos esto? Porque si yo lo descompongo en la suma de dos fracciones simples, por propiedad de integral voy a poder distribuir la integral y voy a poder calcular la integral de cada uno de los términos, que van a ver que con una sustitución bastante simple se puede hallar. Bueno, entonces, eso es lo que voy a hacer ahora, separar las integrales. Me va a quedar la integral de 4 sobre X menos 3, diferencial X, más la integral de 3 sobre X más 2, diferencial X. Estas dos son integrales, como les dije, que se resuelven por sustitución. Haciendo una sustitución simple, donde por ejemplo puedo decir que U es X menos 3, entonces de U, que es la derivada, es 1 por el diferencial X. Y de la misma forma, una sustitución similar en el otro término, voy a usar otra letra para no equivocarme, por ejemplo T, digo que es X más 2, entonces dt va a ser 1 por el diferencial X.
Si aplico esa sustitución, este 4 lo podemos sacar. Fíjense, podría quedar así. 4 por la integral de 1 sobre u, diferencial u, más 3 por la integral de 1 sobre t, diferencial t. Me quedó muy apretado. Y bueno, esas son dos integrales que una vez que uno realiza esa sustitución se pueden hacer inmediata, o sea que da 4 por la primitiva de 1 sobre u, es el logaritmo natural del módulo de u, más 3 por la primitiva de 1 sobre t, que es el logaritmo natural del módulo de t. Reemplazamos u y t por la expresión que corresponda, por eso usé dos letras, para después no equivocarme. U es x menos 3, y t es x más 2. Y le agregamos la constante. Y esta sería entonces la primitiva. Tiene muchos pasos. ¿Están ahí o se fueron? No, estamos. Acá estamos. Estamos, profe, estamos. Ah, No, bueno. estamos acá. Asustado, Pensé pero que estamos. habían huido. Estamos acobardados, pero estamos. Bueno, voy a hacer uno Yo te lo voy a más. negar, Luis. ¿Eh? No, nada. Voy a hacer uno más. Así. Para reforzar. Son muchos pasos. Es bastante metódico, pero bueno, hay que acordarse los pasos. Qué lindo que es Máxima. Sí, la van a amar. Ni hablar. Bueno, el C, a ver, por ejemplo. No hay muchos que se puedan hacer. Yo ahora les voy a marcar cuáles, pero creo que son estos dos. Ah, bueno, a ver, me voy a fijar bien. El C, vamos a hacer el C y con eso ya terminamos. 12 sobre x cuadrado. Bueno, borramos todo esto, así tenemos más lugar. ¿Usted dijo que eran 4 formas de hacer esto? Sí, tenemos este que es cuando las raíces, cuando el denominador tiene raíces reales simples. Después tenemos cuando el denominador tiene raíces reales múltiples, qué sé yo, que alguna raíz tenga multiplicidad mayor a 1. Después tenemos cuando el denominador tiene raíces imaginarias, y después tenemos el caso cuando el grado del numerador es mayor al grado del denominador. Esos son los 4 casos. Que en realidad lo que cambia es en el planteo inicial, de cómo se descomponen las fracciones. Después, cómo hallar los valores de las constantes de A, de B, y puede haber más, es lo mismo. Cambia el principio, el planteo, teniendo en cuenta el tipo de raíces que tiene la función. Sí, son 4 casos. Bueno, el C entonces. En la integral de 12 dijimos sobre x cuadrado menos 9. Bueno, el denominador de esta función, también, si lo factorizo, es una diferencia de cuadrados, o sea que lo puedo escribir como x menos 3 por x más 3. Y ahí veo que ese denominador tiene dos raíces reales simples. Una raíz, ¿sí? 6C.
Es el 7C. 3 y menos 3, que son reales y simples. Torcido. Bueno, una vez que factorizo el denominador, entonces, identifico cuáles son las raíces, como hicimos en el anterior, lo vamos a descomponer en la suma de dos fracciones simples. Es decir, A sobre x menos 3 más B sobre x más 3. Todo por el diferencial. Bueno, y ahora me voy al cálculo auxiliar para hallar cuánto vale A y cuánto vale B. Lo mismo, parto de la igualdad de los dos integrandos. Digo 12 sobre x menos 3 por x más 3 es igual a la suma de A sobre x menos 3 más B sobre x más 3. Lo mismo, realizo la suma, también el común denominador va a ser el producto entre esos dos polinomios. Esto lo copio igual. El común denominador entonces es x menos 3 por x más 3. Y bueno, digo, este denominador dividido x menos 3 me va a quedar x más 3 por A. Más. Este mismo denominador dividido x más 3 me va a quedar x menos 3 por B. Los denominadores se cancelan y trabajo con la igualdad de los numeradores. O sea que me queda 12 es igual a la constante A por x más 3 más la constante B por x menos 3. Bueno, para hallar A y B, reemplazo la x por las raíces. Una raíz era 3. A la izquierda del igual no tengo x, es una constante, o sea que esto va a valer 12. Acá reemplazo 3 más 3, 6a. Y acá 3 menos 3, 0b. Y si despejo A, me queda que A es igual a 2. $12 dividido 6. Bueno, si ahora reemplazo la x por menos 3, lo mismo, acá es una constante 12, ahora se anula A porque menos 3 más 3 es 0, y acá me queda menos 3 menos 6A. Perdón, menos 6B. Entonces B, en este caso, es menos 2.
Una vez que sé cuánto vale A y cuánto vale B, vuelvo a la integral a reemplazar. A vale 2, por eso queda la integral de 2 sobre x menos 3. Y B vale menos 2, por eso queda menos 2 sobre la integral sobre x más 3. Bueno, como hay dos términos, puedo separar las integrales. Me quedaría la integral de 2 sobre x menos 3 por el diferencial x, menos la integral de 2 sobre x más 3 por el diferencial x. También son dos integrales que se resuelven por sustitución. Se hacen dos sustituciones. U, en este caso, es x menos 3. Entonces, bueno, el diferencial u es igual al diferencial x. Uso otra letra, t es igual a x más 3. Entonces el diferencial t es igual a 1 por el diferencial x. Bueno, si realizo la sustitución, en el primer término puedo sacar el 2, y me queda la integral de 1 sobre u por el diferencial u, menos, en el segundo término también puedo sacar el 2, y me queda la integral de 1 sobre t por el diferencial t, y ahí ya estoy en condiciones de integrar. Queda 2, la primitiva de 1 sobre u es el logaritmo natural del módulo de u, menos 2 por la primitiva de 1 sobre t, que es el logaritmo natural del módulo de t. Reemplazo u por x menos 3 y t por x más 3. Y le agregamos la constante. Y esa es la primitiva. Bueno, a ver, me voy a fijar cuáles son los, creo que no hay más, pero me voy a fijar por las dudas. Si no, si quieren les Ahí dejo. si quisiera sacar factor común serían 2, ¿no? El No. 2. El 2 podés sacar. Gracias. Nada más, porque los logaritmos tienen distintos argumentos. El b no sé, es raíz múltiple, el c no. A ver qué. El g tenemos 1. Profe, y en máxima esto se hace igual que todo. Sí, ahí les muestro. 1. No, son los únicos dos. Les muestro cómo se hace en máxima. Pero sí es igual. Bueno, acá era la función que integramos, era 12 sobre x cuadrado menos 9.
Bueno, acá fíjense que si distribuyen el 12, les queda 12 dividido 6, que es 2, por el logaritmo natural de x menos 3, menos, lo mismo, 12 dividido 6, que también es 2, por el logaritmo natural de x más 3. Si lo expandimos, o sea, si le aplicamos esa distributiva, lo van a ver. Que es igual. Máxima es genial, pero bueno, hay que saber interpretar el resultado, porque imagínense que esto fuese un ejercicio del parcial que dijera, bueno, en una pregunta dijera la integral, el resultado de la integral, esta que tenemos acá, y a ustedes les dan este resultado en el cuestionario como una opción. Y ustedes lo hacen con máxima, y máxima les tira este resultado. Entonces, bueno, hay que ver si distribuyendo el 12 me da lo mismo, si lo pueden hacer mentalmente o lo pueden hacer usando esto que les digo de expandir la expresión y distribuir, porque bueno, por ahí descartan alguna opción porque no está exactamente igual, porque bueno, capaz que tiene algún otro proceso, ¿no? De algebraico. Eso ténganlo en cuenta. Hay que saber interpretar el resultado y acuérdense que log es logaritmo natural en máxima. Hay que interpretar lo que me brinda el programa, aparte de saber usarlo, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, si estuvieron resolviendo los cuestionarios, ya más o menos deben haber entendido cómo es la mecánica o a lo que se apunta, ¿no? Bueno, muy bien, entonces les quedaría para resolver los que faltan del ejercicio 6 de integración por partes, y del 7 los otros que quedan son de los otros métodos, así que miren un poquito estos que hicimos hoy, porque los que quedan los vamos a ir resolviendo la semana que viene, cuando vayamos viendo los otros métodos, o los otros casos, mejor dicho, de descomposición en fracciones simples. Bueno, y la semana que viene haremos eso y haremos consultas, así que tengan a mano los ejercicios que no tuvieron problemas o que no les salgan, ya sean de los adicionales, de los cuestionarios, para poder consultar la semana que viene antes del parcial. Tengan en cuenta también, bueno, a ustedes no les toca, ustedes cursan martes y miércoles, que el jueves es feriado, pero bueno, a ustedes no los afecta. Bueno, chicos, nos vemos la semana que viene, entonces. Anótense las consultas. Seguramente el miércoles haremos consultas. Bueno. ¿Mm? Bueno, profe. Listo, profe, nos vemos. Hasta luego. Bueno, listo, hasta luego. Adiós. Chao. Nos vemos.